Hola, bienvenidos una vez más a Aumentados. Yo soy NASA y hoy nuevamente estamos aquí para aprender algo nuevo y les voy a mostrar acá qué es lo que vamos a aprender hoy. Y es este efecto que es el de la abejita que estaba en TikTok. Vamos a reiniciar y lo que hice es... Mira una abejita, una abejita, una abejita. Que no te pique, que no te pique. Ay, te Bueno, picó. este filtro como tal lo que tiene es esta animación de la abejita que se mueve por toda la cara y cuando se para en la nariz, entonces hay una explosión y después aparece la cara roja, la cara hinchada con estas estrellitas en la parte de arriba. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer hoy, hacer en Spark este filtro y pues con el hábito así tal cual ustedes lo están viendo. Entonces para eso vamos a coger acá y vamos a abrir un nuevo Spark. Vamos a usar Blender y vamos a usar Spark AR. Vamos a usar esta abejita que nosotros descargamos, está en SketchUp y es esta, la pueden descargar gratis y está así como Mr. B. Entonces ya después de que la hayan descargado pueden abrir aquí Blender y aquí en Blender vamos a abrir un nuevo proyecto, quitamos este cubo que no lo necesitamos, esto tampoco, y vamos a agregar esa abejita. Entonces aquí vamos a darle importar GLTF porque esa está en GLTF y la vamos a agregar aquí Mr. B y es esta que aparece así como dicen. La voy a poner un poco más cerca. Cuando yo le doy aquí en estas opciones de la parte de arriba, esta bolita de acá me aparece con las texturas, entonces solamente pues la dejo acá de frente y pues un poquito más cerca. Lo primero que voy a hacer aquí es seleccionar las orejitas, porque si se dan cuenta el punto del eje de las orejas, no de las alas, está en el centro. Entonces la idea es ponerlo en la esquina para que se puedan rotar. Entonces aquí donde dice opción en la parte de arriba voy a agregar esta etiqueta que dice origins y voy a mover el manipulador de posición hasta la punta de del ala. Ahora voy a seleccionar la otra y voy a hacer exactamente lo mismo. La idea es que me queden justo en la esquina. Cuando ya las dos estén con el punto del eje en el lugar que es, entonces desactivo aquí esta etiqueta que dice origins. Ahora vamos a seleccionarla igual y vamos en la parte de arriba en la pestaña donde dice animación. Aquí tengo que igual para verla mejor con la textura, pues voy a agregar aquí y ya la vemos aquí con la textura y la vamos a poner de frente. Esta parte de animación me va a permitir hacer como tal toda la animación de las alitas. Entonces me voy a poner aquí donde dice 0 y vamos a seleccionar cualquiera de las dos alas, en este caso la derecha, y aquí en estas opciones en el cuadrito naranja vamos a seleccionar, teniendo seleccionada la alita, vamos a coger y vamos a activar los fotogramas, que son estos aquí, cuando yo toco el puntico y se convierte en un rectangulito, en un cuadradito. Entonces activo estos como fotogramas de la rotación y aquí yo ya puedo ver que me aparecen. Tengo que activar el fotograma clave, que es este punto que está aquí, que me quede así en azul, y vamos aquí al final donde me dice cuántos fotogramas quiero que me queden. Entonces en este caso le voy a dar 100. Voy a coger acá mi línea de tiempo, la voy a dejar más corta y la idea es como moverlo de 5 en 5. Entonces voy a ir aquí hasta la parte de adelante a los 5, voy a sacar acá el manipulador de rotación aquí y lo voy a mover aquí hasta la parte de abajo, como más o menos ahí. Ya me quedan los fotogramas y lo que voy a hacer después es solamente seleccionar los del fotograma 0 y ponerlos en el 10. Después voy a coger estos dos, control C como control V, y los voy pegando y así sucesivamente, porque en este caso lo que voy a hacer es la repetición
de estos fotogramas. Entonces solamente copiar y pegar está bien, porque ahí me van a quedar todos. Y los pego cada cinco fotogramas. Ahora, si yo quiero ver cómo se está viendo, pues sería así. Voy a ir hasta el inicio, aquí a 0, y voy a seleccionar la otra alita y voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo que activar acá los fotogramas de la rotación, que ya me quedan ahí. Voy al fotograma 5 y la mandamos hacia acá. Ahora copio y pego. Ese va a ser como cada 5 fotogramas, es lo que se va a hacer. Entonces, para que lo hagan también con su diseño. Aquí me queda más fácil coger de a 4 fotogramas y irlos pegando. Así pues no me va a demorar tanto. Listo, en este caso ya nos quedaría las alitas animadas. Ahora vamos a parar aquí, quitamos el fotograma clave, porque si no, todo lo que sigamos haciendo se va a animar. Entonces lo desactivamos, vamos aquí al inicio, y ahora lo que vamos a hacer es la animación de la abejita, y para eso vamos a ir acá y vamos a importar un FBX. Estas referencias de Spark ustedes las pueden encontrar en la página, ahí les dejamos el link. Y yo ya las tengo acá en mi computador. Y este es dice referencias, lo encuentran en Mesh como Face Mesh FBX. Aquí yo ya lo tengo, pero me aparece muy pequeño. Pues en realidad es el tamaño que tiene. Lo que tengo es que dejar en el tamaño correcto la abeja, y para eso únicamente pues la voy a poner más pequeña. Entonces aquí con el escalado, y le voy a poner acá pequeñita. Me voy a acercar, no mucho, acercarte un poquito, la sigo dejando más pequeña. La idea es que me quede más o menos en la punta de la nariz del Face Mesh. Entonces la idea es que quede pequeñita, y lo que voy a hacer aquí es verlo aquí de lado para que me quede justo al frente. Entonces la selecciono, la dejo más afuerita, y le voy a cambiar la rotación aquí a 90 en el eje de Y, para que me quede mirando hacia arriba, y lo voy a dejar un poquito más afuera, que me quede justo en la punta de la nariz. Entonces ahí ya la tendría ubicada en la posición que es. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer toda la animación para que me quede moviéndose en toda la cabeza. Entonces, para que me quede, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, y es hacer, en este caso, seleccionando la abejita, vamos a activar los fotogramas, tanto de posición como de rotación, que son los que vamos a mover, y ya me quedan aquí activados. Activo el fotograma clave y me voy a parar. Bueno, inicialmente lo vamos a rotar aquí para que me quede mirando como hacia arriba. Vamos al fotograma 5 y vamos a llevarla más o menos hasta acá arriba a la frente. La vamos a rotar ahí mismo. Recuerden esto, tenerlo aquí de frente. En este caso yo no la tenía de frente, sino la tenía un poquito más hacia el otro lado. Entonces la idea es que me quede acá. A la rotación sí está bien. Entonces empezaría así. Vamos ahora al fotograma 10 y lo voy a llevar hasta aquí, está la parte de arriba. Aquí tendría otra rotación, iría más o menos así. En el fotograma 15 lo voy a llevar hasta acá, y ahí va a tener otra rotación. Entonces en cada posición se mueve tanto la rotación como la posición, para que lo tengan en cuenta. Acá lo voy a llevar como a este ladito, ahí sí iría derecho casi. Entonces acá, aquí, y aquí le activamos la rotación hacia este lado, aquí
aquí, acá. La idea es como hacer una especie de 8 por todo el rostro. Ok, y finalizamos aquí, llevándolo aquí como al centro de la nariz, que es donde terminaría, y lo dejamos mirando hacia la parte de arriba. En realidad vamos aquí y aquí le ponemos hacia la parte de arriba. Vamos a ver cómo se estaría viendo. Bueno, esa sería como toda la vuelta que daría. Listo, después de que ya lo tengamos ahí, aquí desactivamos el fotograma y vamos a quitar lo que nos queda es exportar. Entonces cogemos este Face Mesh y lo quitamos porque no lo necesitamos, lo eliminamos. Vamos a darle aquí en File y exportar. Este lo vamos a exportar también en GLTF. Aquí en el escritorio tenemos la abejita. Vamos a ponerle así, aquí como dice, abeja 11123. Así lo vamos a poner y ya. Ahora no nos vamos a salir de Blender porque vamos a usar también el... bueno, aquí olvidé decirles algo. Vamos a exportarla nuevamente. Exportar porque para que nos funcione, como esto tiene animación, vamos a exportar aquí, a exportar en GLE, pero aquí donde dice animación, vamos a desplegar donde dice aquí animación y vamos a quitarle este que dice Group by NL, se lo tenemos que deshabilitar. Porque si la dejamos con eso habilitado nos manda varias animaciones. Entonces para que nos deje una sola animación tenemos que deshabilitarle este. Y vamos entonces acá a ponerle nuevamente otro nombre, abeja 4 le vamos a poner acá. Y exportar. Listo, ya así nos quedaría exportada. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir aquí uno nuevo. Le vamos a dar aquí, no guardar. Vamos a quitar también este cubito como hicimos antes. No lo necesitamos y vamos a hacer la deformación del rostro. Para eso vamos a importar nuevamente el FBX, el que importamos antes en las referencias que dice Face Mesh FBX. Ese es el que vamos a importar para poder hacer como tal la deformación. Entonces lo voy a poner acá a frente. Seleccionando mi objeto, voy a ir aquí donde dice objeto esculpir y aquí me van a aparecer como otras modo esculpir y van a aparecer otras opciones. Entonces lo que vamos a hacer es acercarlo. Esta primera opción que me aparece que dice draw es como para jalar, entonces le voy a poner un poquito más el radio, voy a bajar aquí la fuerza y voy a empezar a hacer como esta parte inflada. Entonces acá lo que quiero es que la cara me quede como un poquito hinchada. Aquí le voy a poner acá también. Entonces ustedes se pueden mover ahí. Le voy a poner de pronto un poquito más de radio que me quede más grande. Con eso es más fácil. Digamos en este caso que lo quiero ver así como hinchadito acá. Y le vamos a hinchar acá en la otra mejilla. Este está muy grande. Ok. Digamos que quedaría como algo así, como con la carita hinchada. Después de que ya lo tenga así, vas a suavizarle acá un poquito. Bueno, después de que ya lo tenga así, solamente es exportarlo. Entonces aquí la vamos a exportar en FBX, lo vamos a guardar. La vamos a poner aquí así, deformación, bueno, como el nombre que aparece ahí. Y ya, por ahora no usaríamos más Blender. Vamos a pasar aquí a Spark, a este nuevo proyecto que tenemos aquí. Listo, entonces ahora vamos aquí en Spark. Lo primero que vamos a hacer es agregar la animación de la abeja. Para eso, bueno, aquí yo tengo un Face Tracker con un Face Mesh que únicamente tiene retoque.
Y aquí dentro del Face Mesh vamos a agregar un objeto 3D, que es la abejita que nosotros habíamos hecho antes. Entonces esa es la que vamos a importar. A esta le vamos a crear de una vez la animación para saber que sí está funcionando. Aquí abajo donde dice Add Asset, le vamos a agregar animación Playback Controller, y a ese controlador le vamos a agregar la animación que viene, que hicimos en Blender. Entonces aquí la seleccionamos y le damos animación, y aquí en la escena seleccionamos la abeja y le vamos a agregar donde dice animación ese controlador que nosotros hicimos, y vamos a ver cómo empieza a desplazarse de una vez la abejita por todo el rostro y se para aquí en la nariz. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a agregar todos los objetos para después terminar con la configuración. Vamos a agregar aquí dentro del Face Tracker, este que ya lo tengo aquí es el maquillaje. Vamos a agregar un nuevo Face Mesh. Voy a cerrar aquí los ojos. Le vamos a crear un material, y este es la extracción de la textura de rostro, que se la tenemos que crear. Es este de acá. Vamos a dejar en flat, y vamos aquí donde dice Face Tracker, le damos textura extracción, y a este último material que creamos le vamos a poner esa Face Tracker Texture, que aquí ya pues lo podemos ver. ¿Listo? Ahora a este mismo Face Mesh, a este material, a este Face Mesh, que es le vamos a agregar en la parte de abajo, después del material le vamos a agregar la deformación que hicimos en Blender. Entonces le damos aquí a deformación y importar objeto 3D. Vamos acá donde dice este que decía Unite, abrir, y así pues digamos es como quedaría, ¿no? Así de gordito. Aquí se puede dar cuenta uno cómo está la deformación. A esta le vamos a poner un color rojito para que cuando nos pique la abejita pues quede rojito. Entonces vamos a agregar aquí otro Face Mesh. A este Face Mesh tenemos que crearle un nuevo material, y también tenemos que ponerle la deformación que hicimos para que nos quede como es la deformación. Y a este material le vamos a poner aquí en flat, le vamos a poner un color rojo con una opacidad más o menos, ustedes la manejarán allá como prefieran. Lo voy a dejar en 9, y le vamos a poner aquí en alfa. Cuando ustedes descarguen sus referencias van a encontrar que hay una referencia que es como una bolita roja. Esa es la que vamos a usar, y es para que nos suavice, como una bolita blanca, para que nos suavice aquí los bordes y no nos quede como tan rígido. Entonces así quedaría la deformación. ¿Qué más tenemos en este efecto? Es el pop que aparece cuando dice me picó. Ese lo descargamos de FreePim en sí, y es una imagen. Entonces aquí en Focal Distance voy a agregar aquí un plano. Este plano lo voy a traer aquí hacia adelante, que me queda aquí bien adelante acá, y a este plano le voy a agregar un material. Este material lo voy a dejar en flat, y le voy a agregar el material que nosotros habíamos descargado. Ya les muestro cuál es. Dice pop, es este. Lo que hicimos fue solamente dejarlo con estas partes transparentes, y ya. Este es en sí es el material. Listo. Este lo voy a dejar por ahora para que no nos tape el rostro. Lo voy a dejar sin el visible, y vamos a agregar por último son las estrellitas. Esas las usamos de la biblioteca. Entonces aquí vamos a ver, en la biblioteca le damos Start, y la que usamos para nuestro diseño fue esta que está, Gold Star. Listo. Aquí ya nos aparece, es esta. Para ponerla puse 4 estrellas. Entonces estas las puse dentro del Face Tracker, pero antes de poner el Face Tracker agregué un objeto nulo. Este objeto nulo lo que voy a hacer es
ajustarlo para que me quede más o menos hacia el centro de la cabeza. Entonces lo voy a llevar aquí hasta la parte de atrás y lo voy a poner un poquito más alto, aquí, más o menos aquí. Este no tiene ninguna rotación, entonces quito todas esas rotaciones que están y lo dejo más o menos aquí en 0 porque no se modifica. Dentro de ese objeto nulo es que voy a coger esta estrellita y la voy a poner. Esta estrellita, cuando la importamos, está demasiado grande, entonces hay que dejarla un poco más pequeña. Entonces la voy a dejar más pequeña. Esto tiene una rotación de -90, entonces esa no se le va a modificar y la vamos a dejar en 0.01 y la vamos a dejar ese valor en todos sus ejes. Que este es un tamaño que está bien. Listo. Ahora esta estrella la vamos a coger, la voy a dejar un poquito más arriba porque parece que está muy abajo. Entonces más o menos por ahí. Sí. Y la voy a dejar un poquito más adelante. Recuerden que si se les mueve, cambia la rotación. Aquí lo voy a dejar en 0. No, lo voy a dejar aquí en 0. La voy a copiar. Y lo único es que la necesito mandar a la parte de atrás. Entonces, esta que tengo aquí, en el eje de... Voy a poner esta aquí más adelante. Acá. Dejarla acá más adelante. Así. Aquí -90. Listo. Y un poquito más arriba también. No mucho le voy a poner. Siempre que se mueve se cambian las rotaciones. Entonces, bueno, ahora esta lo voy a quitar y voy a copiar exactamente esta que tengo acá. La voy a coger y en el eje de X le voy a poner, aquí está positivo, le dejamos en negativo para que me la mande justo a la parte de atrás. Ahí nos quedaría exactamente en la parte de atrás. Solamente que cuando gire pues se va a ver. Vamos a dejar más bien este un poquito más abajo. Listo. Ahora voy a coger, la voy a copiar y pegar. Y la voy a mandar aquí hacia el lado. Para tener una tercera estrella acá. La idea es que me quede adelante, atrás y a los lados. Y esta. Ahora le voy a poner aquí en negativo. Listo, y ahí ya me quedarían como las 4 estrellas. Creo que esta está un poquito muy... Está acá. Mandémoslas un poquito más atrás y ya. Listo, ahí ya quedarían las estrellas. A estas estrellas les vamos a poner una animación. La animación es para que queden pequeñas y grandes, entonces sí se las podemos poner de una vez, seleccionándola aquí en acciones y la vamos a dar a animar y que nos genere un pulso, que se ponga pequeño y grande. La vamos a poner de 0 en todos sus ejes para que inicie totalmente pequeña y quede en el tamaño que es. Entonces ahí ya vemos cómo es. Como las otras están del mismo tamaño, vamos a hacer exactamente lo mismo.
Le vamos a poner aquí el escalado y lo que vamos a hacer es aquí conectarlas, únicamente conectarlas del mismo parche que nos sacó la animación anterior. Listo. Y vamos a poner esta rotación, y para eso lo vamos a hacer desde el objeto nulo, que es de donde está. Entonces vamos a seleccionarlo aquí en acciones, animar, y vamos a darle spin. Ya nos empieza a hacer como esta rotación. La vamos a dejar más lenta, en 5, para que sea un poquito más natural. Aquí ya tendríamos entonces la animación de la nariz, de la abeja, y la animación de las estrellas. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer la animación de todo lo demás, parte por parte. Lo primero que va a empezar a animarse, que en este caso es la abejita. Listo. Entonces vamos acá, vamos a reiniciar. Ahí se sigue haciendo toda la animación todo el tiempo. Vamos a agregar aquí al editor de parches con clic derecho un runtime. De vamos a agregar aquí un offset. Le vamos a agregar aquí donde dice valor, y aquí después de lo que vamos a agregar es un parche que se llama greater than. Después de este parche vamos a agregar lo que es la animación. Cuando yo la creo, automáticamente, voy a correr esto hacia atrás, automáticamente esto me crea un pulso, y esta animación es la que me va a decir, bueno, qué es lo que vamos a animar, o a esto es lo que vamos a conectar. Entonces aquí vamos a dejar para que no inicie la animación de una vez, sino empiece pasados unos 3 segundos. Entonces borramos y vamos a darle 3. Y aquí es donde vamos a agregar, ya les digo exactamente cuál, vamos a agregar la animación. Después de este parchecito vamos a agregar este parche que dice Animation Player. Y aquí vamos a agregar dos cosas: la animación, esta que está acá en el objeto 3D, esta la cogemos con clic mantenido y la llevamos hasta el editor de parches y se la vamos a conectar aquí donde dice animación. Y después vamos a ir acá donde está la animación, el objeto 3D en la escena, y vamos a darle clic a la animación para llevarla al editor de parches y le vamos a conectar. Aquí ya, si le damos aquí reset, él ya iniciaría solo la animación pasados 3 minutos, pero está muy rápida, si se dan cuenta. Entonces vamos a darle aquí 5 segundos para que sea más lenta y sea un poco más natural. Vamos a agregar aquí un parche. El parche que vamos a agregar es Screen Tap, y este Screen Tap es para que reinicie cuando termine la animación, me resete completamente. Entonces, y se lo vamos aquí donde dice Reverse, ahí se lo vamos a conectar. Ahora vamos a crear, ya tenemos la animación de la abejita. Ahora vamos a agregar un parche que es el del pum, ¿sí? El que aparece después de que te picó, entonces la explosión. Este Screen Tap le vamos a agregar aquí, se lo vamos a agregar acá. Screen Tap se lo tenemos que agregar también aquí a este reset para que haga todo el reset de la animación. Vamos a aquí del offset, podemos copiar y pegar este grade. Entonces control V, control C, control V, y lo ponemos aquí. A este le vamos a dar más tiempo y le vamos a dar 7 segundos más o menos, que es cuando aparece, después de que termina toda la animación, entonces va a aparecer este pop. Entonces este que tenemos aquí es el que va a aparecer, y para eso pues también tenemos que crear una animación. Entonces aquí creamos una animación que nos crea también pues el pulso como
como antes. Y a este le vamos a crear una transición. A esta transición la vamos a llevar, como este el del escalado es en 1, es su tamaño final, entonces lo vamos a llevar de 0 a 1 y le vamos a poner aquí el escalada. Y este va a aparecer después de 7 segundos. A mí me gusta que quede como con una animación para que no sea como tan rígido cuando aparece, y le vamos a dejar aquí en la transición este overshot int, que es el que digamos lo pondría como tal y que aparecería más bonito así. Vamos a resetear y vamos a ver cómo aparece. Y listo, ahora necesitamos que se quite y para eso vamos a crear otro grader. Entonces solamente copiarlo, pegarlo aquí, bajar este. A este le vamos a dar un tiempo más o menos de 7.8 segundos. Y acá a este lo que vamos a hacer es conectarlo al reverse de la animación. Y se quitaría así mismo como entra y sale. Mientras pasa eso, necesitamos que ya esta deformación aparezca y también aparezcan estas estrellitas. Y para eso vamos a crear otro gradient que vamos a conectar acá. A este le vamos a dar más o menos 7.5 porque mientras aparece y desaparece el pop, entonces ya tenemos que tener lista esta animación. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente manejar el visible. Entonces del objeto nulo, que es donde tenemos las estrellas, vamos a mandar a arrojar aquí el visible. Y también vamos a poner la cara rojita y la cara hinchada, que son el Face Mesh 1, es el que tiene este es el de retoque. Aquí tenemos el Face Mesh 1 y el Face Mesh 2, entonces que es el de la cara roja y el de la deformación. Entonces le vamos a poner acá el visible y se lo vamos a poner también acá. Lo conectamos, reseteamos el efecto y vamos entonces, no lo puso, entonces aquí ya, listo. Así tendría que funcionar y pum, te picó, te sale el pop y te aparece todo. Para que no se vea aquí cuando se ve la parte de atrás como las estrellitas, vamos a agregar este se llama un head occluder. Aquí lo vamos a poner solamente aquí en la parte de atrás para que se vea que dan la vuelta por la parte de atrás, y ese lo agregamos aquí dentro del Face Tracker como objeto 3D. Está dentro de las referencias que uno descarga. Entonces acá referencias, mesh, y está como head occluder. En este caso vamos a coger el que dice head occluder, tiene que ser el FX. Entonces este DAE FX. Bueno, este head occluder tienen que agregarlo. Este va a aparecer entonces así requete grandísimo. Entonces la idea es que lo dejen súper pequeño, pues al tamaño de la cabeza. La idea es que me quede más o menos al contrario. Y justo aquí detrás de la cabeza. A este el material que ya trae por defecto, que lo tenemos aquí, head occluder, dice default material, lo vamos a dejar en flat. Le vamos a cambiar el color totalmente a blanco y le vamos a dejar en las opciones de render en multiply. Si es para que no se vean las estrellas, esa es la única funcionalidad que tiene el head occluder.
Y por último vamos a poner lo que es el sonidito, el sonido de que no te pique, que no te pique. Entonces vamos aquí en Focal Distance, vamos a agregar un speaker, que es por donde va a salir la música. Aquí en los assets vamos a agregar un playback controller, un audio playback controller, que es el controlador para el audio, y en ese vamos a agregar desde el computador el audio que tiene este diseño como tal, este filtro, que ya se los voy a poner para que lo escuchen. No necesitamos sino que suene una sola vez, entonces no le voy a poner el loop sino solamente play. Y aquí entonces en el speaker le vamos a agregar el controlador que creamos. Vamos a reiniciar. Inicia de una vez, ¿ok? Entonces tenemos que ponerle el mismo tiempo de aquí de la parte de arriba cuando creamos esta animación. Como inicia la abejita al segundo 3, entonces este también tendría que aparecer en el segundo 3. Entonces para eso vamos aquí al playback controller, al audio playback controller, y le vamos a mandar el play. Este play se lo vamos a poner aquí al gray down, que nos da los 3 segundos. Vamos a reiniciar de nuevo. Esperamos los 3 segundos. Una abejita. Que no te pique, que no te pique. Ay, te picó. Listo. Este sería como tal toda la configuración para hacer este filtro de la abejita. Vamos a ponerlo acá una vez más. Ustedes pueden hacerlo, subirlo a sus redes. Los assets como tal están en internet, ustedes pueden descargarlos. Nada, y si hacen alguno de estos filtros con nuestros tutoriales, súper chévere, porque nos gustaría compartirlos, también verlos. Si quieren poner la cara un poquito más roja, también lo pueden hacer. Únicamente le suben aquí la opacidad o la dejan un poquito más, como ustedes prefieran, ya depende como el gusto. A mí me gustaba así como quedaba en 9, se ve bien. Y nada, recuerden entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no olviden hacérnosla. Estamos pues para contestarles, para ayudarles en todo lo que podamos. También seguirnos en nuestras redes. Estamos como NASA Carrero, NASA.carrero. Aquí subimos pues parte de lo que estamos haciendo también con realidad mixta, de nuestros efectos y bueno, todo esto. Y también está el perfil de Danis, soy Daniel Murcia. También pues aquí estamos mostrando cosas de lo que se está haciendo también con las gafas Oculus, con realidad mixta y bueno, todo esto acá con Blender. Nuestro perfil en nuestro canal de YouTube, que ustedes ya lo conocen, que es Aumentados. Entonces pues para que no cualquier pregunta ahí como tal estamos pues para contestar sus preguntas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si tienen alguna recomendación que les gustaría que hiciéramos algún tutorial de algún filtro o algo así, pues nos dejan ahí en los comentarios y nosotros miramos si lo podemos hacer y lo hacemos. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado este filtro y bueno, toda la configuración. Nos vemos entonces a la próxima. Chao.